Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México y a este tiempo que le llamamos nuestro devocional de miércoles. Pues nos da mucho gusto poder compartir con ustedes y como en todo momento, hermanos, cuando compartimos vamos a iniciar con una oración. Señor eterno, te damos gracias por tus bondades y misericordias, por todo lo que en Cristo Jesús has derramado en nosotros abundantemente. Y Señor eterno, queremos exaltarte porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Señor, queremos agradecerte también por tu palabra que nos muestra, Señor, que en tu palabra encontramos toda verdad y sabiduría y la importancia de atender a tu consejo. Por lo cual, Señor, en este momento queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, pidiendo, Señor, que suministrados por tu Espíritu y tu palabra podamos comprender qué tan importante es entender el consejo de la sabiduría de tu palabra, Señor. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, en tiempos antiguos, como no toda la gente tenía acceso a libros, no toda la gente incluso sabía leer o escribir, muchas de las cosas que se daban o se daban a conocer al vulgo o al pueblo era por medio de la proclamación de noticias. Aún, hermanos, los poetas, los artistas, los trovadores iban a las plazas o iban a las puertas de las ciudades o en lugares donde se congregaba la gente y ellos proclamaban ya sea su canto, su poesía, la noticia, el conocimiento se proclamaba ahí en las plazas y era por medio de gritos, hermanos. No había megáfonos, no había electricidad, les estoy hablando en la antigüedad. Y yo les decía entonces que no toda la gente sabía leer, sabía escribir. Así que para que el pueblo se enterara, hermanos, tenía que haber pregoneros, artistas que hablaban y gritaban y mostraban su arte ahí en medio de las plazas. Y también así el rey enviaba a su heraldo para proclamar en las plazas y en las puertas de las ciudades sus grandes noticias. Y de esa manera entonces las personas se enteraban o eran apercibidos de lo que estaba sucediendo. Bueno, algo que me gusta del libro de Proverbios es que la sabiduría, hermanos, se encarna, toma personalidad. La sabiduría en el libro de Proverbios habla la palabra de Dios como si fuera una persona, como si una persona fuera la que nos está animando, consolando, exhortando, señalando el pecado, dando dirección. Entonces, en el libro de Proverbios, hermanos, la sabiduría se encarna. Y dice, y vamos a observar, hermanos, cómo la sabiduría en aquellos tiempos decía, clamaba en las plazas, en las puertas, para que le escucharan y atendieran su consejo. Vamos a observar, hermanos, por favor, vamos a estudiar Proverbios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Proverbios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Y ya que lo tenemos, hermanos, le damos lectura. Dice así la Escritura. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me iré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis, cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pues hermanos, otra vez, aquí la sabiduría se encarna, amados hermanos, y nos muestra la necesidad y la importancia de que atendamos a la sabiduría del consejo de Dios que está en su palabra. Nos habla, por supuesto, este texto, hermanos, de que la sabiduría clama al corazón y nos busca para que sea atendida.
es por nuestro bien, es para nuestro propio provecho. Pero también este texto, hermanos, no solamente nos muestra que el atender la sabiduría, la palabra de Dios, los consejos de Dios, hermanos, es para nuestro bien y nuestro provecho, sino que hay consecuencias, hermanos, graves o devastadoras cuando nosotros, por necedad, rechazamos el consejo de Dios. Trae sus consecuencias. Así que, hermanos, en este estudio que titulamos La sabiduría clama al corazón, vamos a observar algunos puntos que son relevantes para nosotros. Primero, hermanos, la sabiduría pide a gritos nuestra atención y obediencia. Y es, como les decía, el contexto es como ir a las plazas y entonces está el pregonero y está hablando de la sabiduría, está dando consejo y la gente lo que tiene que hacer es atender. En aquellos tiempos la gente se reunía alrededor del pregonero y entonces atendía la noticia o atendía ya sea el consejo, hermanos, o atendía el mensaje del rey o veía al artista, ¿verdad? O escuchaba la música de los trovadores. En este caso la sabiduría, hermanos, hace un grito, hace un clamor para que sea atendida con el propósito de que nosotros seamos bendecidos por medio de su sabiduría. Así que la sabiduría, hermanos, pide a gritos nuestra atención y obediencia. Y la sabiduría, por supuesto, para nosotros es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios quiere llamar nuestra atención, quiere que nosotros nos reunamos alrededor de ella para que nosotros seamos capacitados y entendidos en la palabra de Dios para nuestro beneficio. Así que, hermanos, dice el texto, lo voy a leer otra vez del versículo 20 al 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Es como, en el texto, hermanos, es como que va el pregonero, está llamando la atención del pueblo y nadie le hace caso. Solamente los simples y los entendidos de corazón buscan su sabiduría y le escuchan, abren sus oídos. Pero los demás, hermanos, siguen en sus afanes de la vida y dan la espalda. De esa misma manera, el creyente de hoy también y el ser humano de hoy, hermanos, hace lo mismo. Solamente los sabios y entendidos de buen corazón buscan la atención de Jehová, ponen atención, hermanos, y caminan en su consejo. Pero el hombre, hermanos, necio, y aún interesante que aún entre creyentes, nos damos la espalda y seguimos en nuestros afanes fuera de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, hablando como sabiduría, podemos observar que su clamor no ha sido oculto, sino públicamente clama nuestra atención. En aquellos tiempos era en las plazas. Hoy en día, hermanos, es difícil, hermanos, que una persona no pueda escuchar la palabra de Dios. Hoy día es difícil que una persona no pueda tener una Biblia en su casa. Y si no la tiene, ya hay redes sociales, está YouTube, está hasta TikTok e incluso tenemos Facebook, donde a las personas les puede llegar un mensaje de la palabra de Dios. Y Dios quiere llamar su atención y las personas pueden entrar por medio de eso. Así que, hermanos, hasta el día de hoy el ser humano, incluso por la tecnología, no puede decir que la palabra de Dios no le ha llegado o que Dios no se ha acercado por medio de su palabra, sino que hoy al contrario, hermanos, a diferencia de la antigüedad, todos tenemos alcance a escuchar la sabiduría de la palabra de Dios, pero el punto es que debemos atenderla, debemos escucharla con atención, hermanos, y con obediencia. Así que los consejos de Dios, hermanos, se pregona en todas partes y el consejo de Dios se nos anuncia en nuestra esfera terrenal. No es algo místico, hermanos, sino que Dios ya ha revelado su palabra. Dios también, hermanos, tiene personas, pastores, ministros que predican y proclaman su palabra. Dios utiliza la tecnología para llegar a los oídos y al corazón de la gente. Así que hasta el día de hoy, hermanos, el ser humano no tiene excusa. El ser humano, Dios por su gracia se ha acercado por medio de su palabra, hablando de entendimiento y sabiduría, hermanos. Así que el ser humano no puede decir que a él no le llegó la palabra, la sabiduría de Dios, sino que el ser humano debe reconocer que en su necedad le ha dado la espalda y no quiere escuchar el consejo. Así que, hermanos, es importante nosotros que cuando tenemos el privilegio de tener en nuestras manos la sabiduría de la palabra de Dios, debemos poner atención con obediencia. Fíjense, en Proverbios capítulo 8, si van conmigo, ahí en Proverbios capítulo 8, voy a leer de los versículos 1 al 5, que es algo muy similar a lo que estamos leyendo en el capítulo 1. Y dice la Escritura, Proverbios 8:1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para,
En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces, hermanos, volvemos a observar, Dios en todo momento, aun por su palabra y por muchos medios, llama al hombre a atender su consejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se muestra nuestro corazón, hermanos, delante de Dios cuando nosotros como creyentes tenemos su palabra? Y muchas veces, fuera de que nuestro corazón se incline, ¿verdad?, para quererle escuchar, damos la espalda, somos necios y regresamos a los afanes de la vida. Así que, hermanos, el clamor de la palabra de Dios hace un llamado a todos los hombres de cualquier edad, hermanos. La sabiduría de Dios no es solamente para los ancianos, la sabiduría de Dios no es solamente para las personas adultas, sino que la sabiduría de Dios, hermanos, ha sido, vamos a decir, entregada por Dios mediante su palabra para toda persona. Toda persona puede tener la capacidad, amados hermanos, de entender la palabra de Dios, ¿sí? Quiero decirles esto, hermanos, aun cuando tú hablas con un pequeño, con un niño, y le muestras y le lees un pasaje de la Escritura, la palabra de Dios es así de tan clara, hermanos, que un pequeño puede entender de la palabra de Dios y puede entender aquello que no le gusta. Eso es algo interesante y maravilloso de la palabra de Dios, que nosotros, hay un término que se le conoce en cuanto a la palabra de Dios, que es perspicua. Quiere decir que la palabra de Dios, hermanos, es clara, es algo que se ha transmitido con claridad y entendimiento. Es la perspicuidad de la palabra de Dios, que hasta un pequeño, hermanos, la puede entender. Así que si el pequeño, el adolescente, hermanos, el joven, el adulto, los ancianos mayores, todos, Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, para poder comprender la palabra y entender su consejo. Ahorita, hermanos, el tema no es que si es creyente y que si tiene el Espíritu Santo. Simple y sencillamente, hermanos, para comprensión, seas creyente o no, Dios ha dado la capacidad al ser humano para entender su palabra. Una cosa es la transformación, la salvación, la justificación, y otra cosa, hermanos, es que Dios en su palabra la da con claridad, porque su palabra es perspicua. De ahí que la palabra de Dios clama la atención de los simples y los inexpertos. No solamente, hermanos, los que tienen conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios pueden entenderla. Los simples e inexpertos, hermanos, leen la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene la capacidad de poder ser comprendida. También la palabra de Dios clama la atención de los burladores, los deshonestos, hermanos, y aún de los más adultos. Aunque las personas no sean creyentes, hermanos, la palabra de Dios tiene la capacidad de que cuando le escucha, hermanos, el inicuo, el incrédulo, aún puede ser llamado en su atención para reflexionar. ¿Ok, hermanos? Hay muchas personas que, no conociendo a Dios, escuchando su palabra, comenzaron a entrar en reflexión y el Espíritu Santo empezó a trabajar en su vida. ¿Por qué? Por la comprensión de la misma. Así que ningún ser humano, otra vez, hermanos, puede decir que no ha entendido el mensaje de Dios o no entiende su palabra, porque a todos se nos ha dado a conocer. ¿Por qué? Otra vez, porque Dios se ha dado a conocer en un lenguaje de tal manera que tú y yo lo podamos comprender. Y esto está en su palabra. La sabiduría puede ser comprensible para todo hombre. Déjenme decirles que este texto no está hablando solamente a los creyentes, está hablando a todo ser humano. La sabiduría, hermanos, le habla a todo ser humano. Así que eso es un punto importante. El clamor de la sabiduría, hermanos, ofrece bendición a quienes le escuchan. Solamente a quienes le escuchan, dice el versículo 23, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor en el contexto del libro de Proverbios es que Dios va a dar entendimiento al hombre para que pueda de alguna manera tanto organizar los pensamientos de Dios, así como poderlos comprender y llevarlos a la práctica. Otra vez, hermanos, aquí no está hablando de que si eres creyente o no, está hablando a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que a imagen y semejanza de Dios, Dios nos dio, hermanos, conciencia, nos dio inteligencia, la capacidad de razonar y analizar todas las cosas. De tal manera que de alguna manera Dios, hermanos, aunque hay personas que no son creyentes, de alguna manera Dios se da a conocer, hermanos, y trabaja en cierta manera, primero soberana. Y hay otro punto que quiero comentar que no me voy a meter tan profundo, pues la gracia común.
De alguna manera, hermanos, Dios en su soberanía y por gracia común es que Él tiene gracia y amor y sustenta y de alguna manera trabaja en todos los hombres, aunque no sean creyentes, eso es gracia común. Dios en su soberanía y gracia común se da a entender con los hombres. Aquí el punto otra vez, hermanos, no es el que si somos salvos o la justificación, porque no es el tema de este texto, es la sabiduría y la comprensión. Así que, hermanos, todo hombre, hermanos, al haber sido hecho como imagen de Dios, Dios en su soberanía, ¿sí? Y por su gracia común le ayuda a comprender partes de su palabra, pero dice su espíritu y su espíritu empieza a trabajar para convencimiento y eso es algo que se ve ahí en el Evangelio de Juan cuando dice que el Espíritu de Dios empieza a dar convencimiento, pecado, justicia y juicio, pero antes de eso ya está obrando en su conciencia y en su pensamiento. Ok, hermanos, entonces cuando sabemos que la sabiduría, clama al corazón, pide que nosotros le pongamos atención y obediencia. Y vamos a ver un segundo punto. El clamor de la sabiduría, hermanos, nos muestra los motivos de su clamor. ¿Por qué es que la sabiduría dice, pongan atención, no sigan dando la espalda? Hay razones, hermanos, por las cuales la palabra de Dios clama a que se ponga atención. La palabra de Dios le grita a los hombres, les llama la atención para que volteen su rostro y pongan atención a su conocimiento, porque aquí hay algunos motivos o muchos motivos de peso, pero vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Por qué la sabiduría muestra los motivos por el cual clama la atención de los hombres? Aquí vamos a leer de los versículos 24 al 27, dice el texto. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, y también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que temáis, cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice el texto. Entonces, hermanos, aquí la sabiduría nos da razones de por qué debemos poner atención. Y es que al final, hermanos, el ser necios y no atender la sabiduría de la palabra de Dios trae sus propias consecuencias. Hermanos. Primero, hermanos, nuestra necedad nos lleva a rechazar la sabiduría de la palabra de Dios. Es porque el hombre es necio y es insensato, hermanos, el que nos lleva a rechazar el conocimiento. Constantemente estamos rechazando el conocimiento de la palabra de Dios. Así que la sabiduría, la palabra de Dios, llama y no la escuchamos. Nos brinda su ayuda y la ignoramos. Rechazamos su consejo y su corrección. Nos llama y no la escuchamos. Nos brinda su ayuda y la ignoramos. Y nosotros estamos rechazando el consejo y la corrección de la palabra de Dios. Y estas actitudes, hermanos, llevan precisamente a consecuencias graves, ¿sí? Que es precisamente, dice la Escritura, que el Señor como que ya no atiende en el momento que nosotros le estamos buscando. El Señor no es que nos dé la espalda, pero permite que la consecuencia de nuestra necedad se dé en nuestras vidas para que nosotros podamos aprender y llegar al arrepentimiento. No es necesariamente un castigo, sino es la consecuencia de lo que nosotros hemos rechazado al evitar atender la sabiduría de la palabra de Dios. Nuestra necedad, hermanos, nos lleva otra vez a rechazar entonces la sabiduría de Dios. Y aquí se encarna, yo les decía, hermanos, que aquí en Proverbios de sabiduría se encarga, y es como una persona que está observando las consecuencias de los actos de los demás, su falta de responsabilidad y de cordura, y esa persona dice, bueno, adelante, que le sucedan las cosas, permite que la persona que cayó en necedad tenga que experimentar la consecuencia de sus actos. Pero es interesante que el texto dice, se alegra de nuestros temores y calamidades. No es que Dios sea malo, no es que la sabiduría sea mala, simple y sencillamente es, si de esa manera vas a aprender, pues de esa manera tienes que sufrir para el aprendizaje, ¿no? Ese es el punto. No es que Dios sea malvado y se alegre de nuestras desventuras, hermanos, sino que de alguna manera la postura de Dios es que si de esa manera vamos a aprender, pues adelante, que de esa manera aprenda, a causa de nuestros tropiezos. Y será también, hermanos, Dios y la sabiduría se ponen como un espectador
ante nuestras afrentas, se ponen como un espectador, dice el texto en el versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vean cómo no es Dios o la sabiduría o la palabra de Dios los que traen la angustia o la desventura, hermanos, o toda esta situación terrible que puede pasar el ser humano, sino que es su propia necedad, su propia decisión de no atender la sabiduría de Dios, lo que provoca su desventura, sus pruebas, su turbación, hermanos, y solamente entonces Dios se queda como un espectador observando cómo detrás de su necedad tiene que cruzar el sufrimiento a causa de sus decisiones. Y otra vez, no es que Dios esté contento de que el hombre sufra, sino que Dios observa en su sabiduría precisamente de que si detrás de su necedad tiene que aprender a base de las consecuencias de sus actos, pues Dios permite que sea transformado o que llegue el hombre a esta reflexión, pues para arrepentimiento, hermanos. Nuestra necesidad nos merece entonces, hermanos, que seamos nosotros objeto de nuestra propia necedad, de nuestra propia renuencia a atender o escuchar la palabra de Dios. Fíjense aquí en Proverbios 3, versículo 35, vamos a leer. Dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, así dice el texto. Los sabios heredarán honra, mas los necios heredarán ignominia. Y otra vez, hermanos, es a causa de nuestra necedad, es decir, la consecuencia de nuestra necedad. Es Proverbios 12:15, también dice algo similar, dice el texto. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y aquí está hablando otra vez, hermanos, es de la manera en que nosotros decidamos, ya sea que tengamos el conocimiento y la sabiduría de Dios, su corrección o no. De ahí, hermanos, depende, vamos a decir, hermanos, lo que viene en un futuro inmediato a causa de nuestra atención que hayamos puesto en la sabiduría de Dios. Pues nosotros, hermanos, como creyentes, es nuestra responsabilidad de atender el consejo de Dios, ¿sí? Ya que otra vez vemos que la sabiduría nos enseña las consecuencias de atender o no el consejo de la palabra de Dios. Vamos a ver los versículos 28 al 33. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. Entonces, hermanos, otra vez, punto importante y queremos recalcarlo, el rechazar, el darle la espalda a la sabiduría, al consejo y la reprensión de Dios trae sus propias consecuencias. Ya vimos aquí, dice que me llamarán, no responderé, me buscarán, tampoco me hallarán, pero incluso dice de lo que, más o menos dice que los que aborrecieron la sabiduría, entonces no escogieron el temor y tendrán que sufrir las consecuencias de sus propias decisiones y de sus actos. Otra vez, Dios no es, hermanos, el origen de su desventura, sino su desventura es el origen de su falta de atención y cordura al atender el consejo y la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros mismos, hermanos, seres humanos, somos víctimas de nuestros actos y decisiones, más cuando no seguimos la palabra de Dios, ¿sí? Somos víctimas de todo esto. Es decir, cuando decimos víctimas es lo que sobreviene, hermanos, a causa de nuestra necedad, ¿sí? Porque no buscamos la sabiduría de Dios, porque no hemos encontrado su temor, porque cuando nosotros después de nuestra necedad le queremos buscar, pero ya las cosas están hechas y las consecuencias ya han venido. Así que, hermanos, nosotros debemos ser sabios al atender el consejo y la palabra de Dios, para que después no tengamos que ser las víctimas o el objeto, hermanos, de las consecuencias de nuestros actos al no atender la palabra de Dios, y es sufrimiento, desánimo, muchos se deprimen, hermanos, se alejan del Señor, pero se victimizan ellos mismos cuando ellos, hermanos, han sido los que se han alejado, o hemos sido los hombres los que nos hemos alejado del consejo de Dios. Así que, hermanos, si nosotros no queremos ser víctimas, o no queremos, hermanos, padecer las consecuencias de no atender el consejo, la palabra de Dios, hermanos, su consejo, su reprensión, su dirección,
su disciplina, su anhelo, su consuelo, hermanos, si no queremos ser nosotros víctimas de nuestras propias decisiones y cruzar por la desventura a causa de nuestra necedad. Atendamos, hermanos, la sabiduría de la palabra de Dios. Fíjense, el versículo 33, para culminar, hermanos, el versículo 33 dice esto: mas el que me oyere, es decir, a diferencia del necio que da la espalda y escucharla y atender la palabra de Dios y su sabiduría, aquí es el entendido, dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor, dice la Escritura, vivirá tranquilo sin temor. Proverbios 10, versículo 8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Sigue mostrando esta parte. El versículo 14 dice de ahí, Proverbios 10, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio, dice, ¿cuál estaba yo? El 14, perdón, dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Otra vez, consecuencia de sus actos, ¿verdad? Y también Proverbios 14, hermanos, dice así el texto, Proverbios 14. Dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Otra vez, hermanos, mucho de lo que nosotros padecemos como seres humanos, creyentes o no, es debido a la respuesta que nosotros damos al consejo, a la dirección o al clamor de la sabiduría de Dios en su palabra para atenderla o no. Somos nosotros mismos los que muchas veces provocamos, amados hermanos, provocamos la desventura de nuestras vidas a causa de nuestra necedad. Pero si nosotros atendemos la palabra de Dios, es un punto importante que si nosotros atendemos la palabra de Dios, la sabiduría mostrará su misericordia para quien la atiende. Primero, hermanos, viviremos seguros en la palabra de Dios. Habrá un camino seguro que es recorrer cuando somos obedientes y abiertos a la palabra de Dios. Obtendremos descanso, no tendremos afán, hermanos, no tendremos situación que esté de alguna manera, amados hermanos, llevándonos a la desesperación, a la desesperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos atendido a la palabra de Dios, obtendremos descanso, pero también, hermanos, no temeremos al mal y estaremos, hermanos, alejados del mal. ¿Por qué? Porque hemos atendido a la palabra de Dios. Así que, hermanos, atender la palabra de Dios, la sabiduría de Dios y su consejo, su dirección, su corrección, sus disciplinas, hermanos, nos da muchas bendiciones a aquellos que las escuchamos. Primero, viviremos seguros en ese camino que es el perfecto, que es la palabra de Dios. Obtendremos descanso, no habrá afán, hermanos, ni desasosiego en nuestra vida debido a que hemos sido obedientes al seguir la palabra de Dios. Y por último, hermanos, estaremos tanto alejados del mal como protegidos del mal debido a que la sabiduría de Dios nos ha dado esa dirección para que nosotros nos alejamos de todas esas situaciones que pueden traer turbación a nuestra vida y a nuestro corazón. Así que, hermano, hermana, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te comportas tú ante el conocimiento y la sabiduría de Dios? ¿Atiendes la sabiduría de Dios? ¿Pones oído atento? ¿Eres obediente? ¿Has experimentado las bendiciones de la sabiduría de Dios cuando has escuchado? ¿O te has visto como el insensato y el necio que hasta el día de hoy sigue sufriendo por las consecuencias de sus propias decisiones debido a que su necedad, hermanos, y su rebeldía le llevaron a tomar el camino incorrecto, que fue su propio corazón, su propia sabiduría y no la sabiduría de la palabra de Dios? Así que, hermanos, la palabra de Dios, la sabiduría, clama al corazón de los hombres, y lo más insensato, fíjense, estoy diciendo diferente, lo más sensato para el ser humano, hermanos, cuando Dios nos ha dado su palabra y su sabiduría, lo más sensato es escucharla, atenderla, hermanos, y obedecer, porque nos va a traer grandes bendiciones, nos va a quitar de los afanes y sobre todas las cosas, hermanos, vamos a tener paz en nuestro corazón. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Muchas veces como creyentes y aún como humanos, Señor, rechazamos el conocimiento, pero sobre todo la dirección de tu palabra. Le damos la espalda a tu sabiduría y hemos tenido que sufrir y padecer las consecuencias de nuestras propias decisiones y nuestros actos. Pero también, Señor, te damos gracias porque al atender el conocimiento y la sabiduría de tu palabra, podemos nosotros dar testimonio de la paz, Señor, de las bendiciones, Padre Celestial, y de la plenitud que tú das a aquellos que con obediencia y amor atienden tu consejo, que es tu palabra, y podemos experimentarlo vívidamente con nuestra obediencia.
Pues gracias, Señor, porque tú has mostrado tu sabiduría plena en tu palabra y permite que todos los que la escuchamos y la leemos seamos así, atentos, obedientes, para que fuera de que nosotros tengamos que sufrir las consecuencias de nuestra necedad, entonces podamos estar experimentando la plenitud, la gracia y la paz que solamente tu sabiduría pueden dar a aquellos que le obedecen y la tienen, Señor. Pues a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Para los que son de Peniel, nos vemos el fin de semana, y para nosotros familiares y amigos, que Dios les siga bendiciendo. Un abrazo y hasta pronto.